Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al lado B del desarrollo inmobiliario. Hoy aquí en el set tengo a un gran amigo, compañero de deporte también. Jugamos fútbol juntos y ahora en el tema profesional, a mi buen amigo Alfredo Cerratos. Gracias, Marquito. Cerrato, perdón, Hace ya te rato, agregué sin una ese. S. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Un privilegio para mí estar aquí contigo. Dentro de tu podcast vi que soy el primer abogado que ejerce la profesión que está aquí contigo ¿Es correcto? y espero cumplir con las expectativas y sobre todo que lo que se aporta en el podcast le sirva a alguien, ¿no? No, pues muchas gracias, amigo, primeramente por aceptar la invitación. Y como dices, pues el tema legal, el tema jurídico es sumamente importante en lo que hacemos nosotros, que es el desarrollo inmobiliario, para pues tener un orden. Y de repente en este proceso multidisciplinario se deja un poquito de lado esa parte y creo que pues es bastante importante para que arranques desde el inicio de forma ordenada y culmines tu desarrollo o tu proceso de ventas al cien por Al ciento 100. Sí, dentro del sector inmobiliario la verdad es que me ha sorprendido. No tengo mucho tiempo dando soporte en el sector inmobiliario. Yo trabajo ese sector más en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Mm. Nuevo Vallarta, y me he dado cuenta que hay mucha informalidad. La verdad hay mucha informalidad en el sector inmobiliario. Muchas inmobiliarias no tienen ese soporte legal e incluso constructores tampoco tienen como ese soporte legal. Ha habido regulaciones, no tan recientes, ya son desde el 2022, septiembre del 22, que vinculan directamente a aquellas personas que se dedican a comercializar bienes inmuebles destinados a casa habitación en específico. Entonces, sí me he encontrado con mucha informalidad y bueno, pues es un área de oportunidad para Sí, los claro. abogados, así que pues espero que lo que hablemos hoy sirva para tu audiencia. Muy bien. Pues vámonos desde el inicio. ¿Quién es Alfredo Cerratos? Oh, que la chingada. ¿Quién es Alfredo Cerrato? Te quiero agregarle la S al La final a S. fuerza. Qué buena pregunta, nunca me lo había cuestionado, sin embargo lo puedo resumir como Alfredo Cerrato es un abogado de 32 años de edad. Soy nacido en el bello y paradisíaco puerto de Ixtapas y Ixtapa. Guatanejo. Ajá. Tengo actualmente, este febrero que pasó, cumplí 12 años ya radicando en esta bella ciudad. Actualmente estoy estudiando una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y también estoy cursando un diplomado en métodos alternos de solución de conflictos para Ok. certificarme como prestador de servicios. Ahorita en el sector legal existe una cultura de paz que lo que trata de llevar a cabo es que, Simplificar, ¿no? ajá, que las partes puedan llegar a un acuerdo previo a la instancia judicial. Entonces, mi diplomado es en ese sentido para ser mediador, Son los negociador. famosos centros de mediación y justicia alternativa, ¿no? Así es, sí, Ok. donde puedes hacer convenios finales, que también está ligado al sector inmobiliario. Ujú. Así es. Para cerrar controversias sin tener que llevarlas a un juicio. Son en dos sentidos. Uno es de manera preventiva y el segundo es de manera contingente. De manera preventiva es, por ejemplo, Marco Orgüelles y su servidor llevamos a cabo una relación contractual en una compraventa de un inmueble destinado a casa habitación. Ujú. Celebramos nuestro contrato de compraventa en la modalidad en que hayamos elegido, preventa, compraventa de contado o con crédito hipotecario. Y con la finalidad de prevenir una controversia futura, firmamos un convenio final de método alterno de solución de conflictos para que en caso de que se llegara a un incumplimiento, se ejecute de manera rápida y se termine con la controversia, obviamente. Esto te salta toda la etapa de juicio. ¿Y cómo evita cualquiera de las partes temas de corrupción en estos medios de conciliación? En el sentido de que O sea, se pudiera presta, se presta a que haya, corrupción. o sea, que este centro de mediación pues jale más de un lado que del otro. Pues el esquema es que las partes llegan a un acuerdo por sí mismos. El mediador o el negociador está ahí como para encaminarlos hacia la vía adecuada y correcta y obviamente para darle la legalidad que el acto necesita.
pero en sí son las partes las que determinan los acuerdos que se llevan a cabo y obviamente las sanciones a las que pueda tener efecto este convenio. Entonces, corrupción como tal, no, porque son realmente las partes quienes llevan a cabo los acuerdos, pero sí estos centros privados, está el centro público, que es en el Instituto de Justicia Alternativa, y está el centro privado, que es lo que pretendo hacer yo, constituir un centro privado donde la gente acude a dirimir controversias a través de la mediación o la negociación. Entonces ahí sí te contrata alguien. Si tú y yo tenemos una controversia, yo acudo a un centro privado, contrato al centro privado para que lleve a cabo la mediación, pero se supone que dentro del perfil del mediador está la imparcialidad. Sí. No puede interferir, está ahí nada más como un facilitador para que tú y yo, que estamos inmersos en una controversia, podamos llegar a un acuerdo sin tocar la instancia judicial. ¿Y qué pasa si llegamos a ese punto y no nos pusimos de acuerdo? O sea, no podemos llegar a un acuerdo. Ok, comúnmente se le denomina que te dejan a salvo tus derechos para que los hagas valer en la vía correspondiente. Esto quiere decir que la instancia de la mediación es voluntaria, no es coercitiva como la instancia judicial. Ok. Tú y yo aceptamos de manera voluntaria someternos a este método para ver si a través de él llegamos a un acuerdo sin tener que desgastarnos en la vía judicial. Entonces, si no llegamos a un acuerdo, no pasa nada. Es una cuestión extrajudicial fuera de los temas de juzgados y en caso de que siga la controversia, podemos ya ejercer nuestros derechos a través de la vía judicial, a través de una demanda. O sea, básicamente es un método para ahorrarte tiempo y meterte a un juicio y gastarte una lana también, ¿no? Porque Sí, claro. los juicios es tiempo y dinero, A mí como negocio no me es tan favorable, tan pero rentable. también puedo incursionar en ese sector. Y sí es un método alterno para solucionar controversias entre particulares. Son ciertos sectores o materias que pueden someterse a esta mediación, no todos en Ah, no general. aplica para todos. No, son diferentes materias. Por lo general son en materia civil, temas familiares, temas contractuales, arrendamientos. Lo que se utiliza comúnmente en la ciudad es el convenio preventivo de arrendamiento. ¿Es el que era el contrato de transacción? Ajá, Ok. exactamente. Entonces es lo más común y lo que todos conocen. Pero adicionalmente a eso puedes utilizarlo en más cuestiones. Un divorcio, temas de custodia, cualquier situación o controversia entre particulares que pueda mediarse, es viable a través de esa vía. Ok. ¿Y de Ixtapa cómo es que llegas aquí a Guadalajara? Fíjate que la fortuna ha jugado un papel preponderante en toda mi historia. Este, como ventaja o algo que me caracteriza es que he sabido aprovechar las oportunidades que me otorga la vida. Mi hermano se casa y se viene a vivir para acá. Ok. Entonces en algún punto me hace el comentario de si me quiero venir y pues libre de todo compromiso tomo la decisión de venirme. En un inicio, no, si tú me preguntas, ¿siempre supiste que quisiste ser abogado? Nunca. Es más, ni siquiera cuando entré a la universidad. Estás tan convencido. No, entré a estudiar administración de empresas turísticas. Ah, ok, ok. Entonces, Turísticas porque venías con ese tema así es, de siempre había Ixtapa estado inmerso en el sector del turismo, el Sí, sí, sí. servicio al cliente. Entonces dije, bueno, algo rápido que me saque de apuros, eso. Entonces, en el segundo cuatrimestre vienen matemáticas financieras. Ujú. Entonces ese es mi talón de Aquiles, Ok. es mi punto más débil. Y pues no, no la hice, me salí de ese cuatrimestre, puse en stand-by mis estudios y por ahí hice una introspección, un análisis de mis habilidades, mis cualidades, en qué, en qué profesión podría yo sobresalir. Obviamente que no hubiera matemáticas. Entonces estuve por ahí investigando me fui por la rápida y siempre he sido ambicioso y puse por ahí en Google cuáles son las 10 profesiones mejor pagadas del país, ¿no? Y salieron cosas bien raras como minería y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nada que No. ver. Y por ahí fui depurando mi búsqueda hasta que llegué a las más básicas, ¿no? Administración, contabilidad, derecho y ahí. Y en mi checklist que tenía de virtudes versus las cualidades de los profesionistas, en derecho
puse todas en mi check. Este, siempre supe que tenía cualidades. A partir de ese momento fui, me inscribí en la universidad y hoy ya pasaron 8 años de eso, de esa decisión crucial. Y eso fue lo que te trajo para acá, para Guadalajara. No realmente, ya aquí en la ciudad como tal surge pues la espinita de estudiar, ¿no? Ok. Creces con la cantaleta de siempre tus padres de ve a la escuela o consigue un buen trabajo y ese tipo de cosas. Entonces así crecí yo con ese regaño de mis padres, ¿no? De ver a la universidad, tener un título y demás. Pero no sabía, nunca supe realmente hasta que ya estuve en la carrera que quería ser Que era tu abogado. Ujú. vocación. Si hoy me preguntas si no fuera abogado, ¿qué sería? No sé, la verdad. No me veo haciendo otra cosa que no sea ejercer derecho. A lo mejor te hubieras regresado a Ixtapa Ah, sí. al turismo. No, no creo. Ya cuando pruebas la ciudad es totalmente diferente. Sí, sí, se Aunque el siente lugar distinto. es muy bonito, ¿eh? No porque yo sea de allá, pero realmente es un lugar paradisíaco. No conozco, no me ha tocado, pero sí me gustaría conocer. Deberías, Ya deberías ir. me darás tour, amigo, por allá. Claro que sí, con todo gusto. Y cuando iniciaste, ¿te metiste más al tema de lo familiar o Pues, no? mira, en esta cuestión muchas veces no nos ven a nosotros como emprendedores. Ok. O sea, el emprendimiento tiene que ver con aquella persona que incursiona por sí mismo y sus propios medios a o poner un negocio o ejercer su profesión. Entonces, nos pasa lo mismo que cualquier emprendedor. El hecho de tomar la decisión de abrir tu propio despacho, de iniciar, de picar piedra y demás, es una decisión difícil y el proceso es muy complejo. Entonces, cuando yo salgo de la universidad, no tengo cartera de clientes, no tengo nada. Entonces, por ahí alternaba. En su momento, ya traía yo ese tema de no estar sujeto a un empleo y adquirí un vehículo para Uber. Ok. Entonces, eso me abrió la puerta a disponer de mi tiempo, a organizarme y a tener una fuente de ingresos más o menos constante y poder alternarlo con la abogacía, con la práctica profesional. Entonces ahí empecé. Cuando comienzas, pues agarras lo que toca a tu puerta, ¿no? Y las controversias del orden familiar Es los el, juzgados es el están volumen, ¿no? abarrotados. Sí, Sí, pues sí, sí. sí. Y empiezo con esa materia. Es una materia, pues, muy gratificante porque tu trabajo se ve reflejado con la armonía familiar, ¿no? Las controversias de que no te dejan ver a los hijos, de que no puedes convivir, de que a los hijos no les proporcionan los medios necesarios para subsistir. Todo ese tipo de cosas es gratificante y obviamente le tengo aprecio porque fue mi inicio, ¿no? Dentro de la abogacía. Y ahí te ha tocado ver de Sí, que sí, se sí. agarran se avientan hasta el molcajete. Pues mira, las personas ven series y piensan que los juzgados en México son igual que los de Estados Unidos, ¿no? Que hay un juez y preside una corte y no tiene nada que ver. Si visitan un juzgado familiar es un mercado. Está abarrotado de gente, hay muchos niños, no está como bien estructurada esa parte. Aparte no son juicios orales, son escritos todos, Ajá. entonces no está como esa Ya parte. empiezan a ver los juicios orales aquí en México pues ¿En materia familiar? en esa materia o no? Sí, nada más que aquí todavía no está implementada. Ciudad de México, Monterrey, sí, Ok. aquí vamos en rezago. Lo que sí es la materia penal, ya está el sistema penal inmerso con ese tipo de prácticas. Me ha tocado, de hecho, un par de audiencias Ah, penales, sí. orales, y es una experiencia padre. Diferente. Ya más parecido a. Porque sí hay como una expectativa cuando quieres ser abogado de vivir ese tipo de juicios, tipo la ley y el orden. Ajá, sí, sí, sí. Es totalmente diferente porque no tienes audiencia prácticamente. Ah, ok. Eres tú como defensa y está el Ministerio Público, el imputado y luego está el juez. Entonces prácticamente son todos los que presiden y un secretario por ahí. Pero sí es la experiencia completa porque hay pantallas y te están grabando. Toda la audiencia es grabada y la audiencia es oral. Entonces no puedes leer, debes de tener bien estudiado tu tema, tu defensa, estructurado tu discurso, cómo inicias, cómo cierras. Es padre, Sí, no, tiene su encanto. ¿sí?
Y de ahí le migraste ya al tema inmobiliario. Fíjate que también es un tema curioso. Aquí también tuvo que ver la fortuna. En el 2020, yo salgo de la universidad en el 18. Del 18 al 20, pues tuve mis altibajos como emprendedor. Unos clientes sí, otros no, sequías de clientes y demás. Pero en el 2020, con el deceso que hubo a través del COVID, el Ajá, deceso humano, se intensificó la práctica de los juicios sucesorios, que es el juicio que tiene que ver con la herencia, ok. con el patrimonio de las personas cuando fallecen. Entonces hay una alta demanda de juicios sucesorios y a No, mí me comienza a ir bien no lo ahí. había pensado eso, fíjate. Sí, la muerte es un gran negocio, pregúntale a las A las funerarias. funerarias. Sí, entonces ahí es donde ya empieza a ser un poquito más estable mi profesión. Afortunadamente, dentro del orden familiar o la materia familiar, las sucesiones están contempladas. Entonces, ya tenía yo un conocimiento, una noción general del juicio. Se viene la demanda por los decesos de COVID y pues empiezo a hacer cartera de clientes ahí. ¿Cómo es ese proceso? Por ejemplo, se muere alguien de manera intempestiva por el Ujú. tema de una como el tema del COVID, que no avisó, la gente no estaba preparada con testamentos, quizá. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se lleva ese proceso? Pues mira, son dos maneras. La primera es cuando existe un testamento y se le denomina juicio sucesorio testamentario. Ahí te abocas a lo que dice el testamento, en este caso la literalidad del documento, porque tienes que respetar o el testamento es la última voluntad de Ujú. esa persona. Entonces tienes que basarte a lo que dice el testamento. Y la otra es cuando no hay un testamento, que es un juicio sucesorio intestamentario. Ahí las situaciones son diferentes. Heredan los hijos, en este caso, si no hay hijos, hereda la cónyuge. Si no hay cónyuge, heredan los padres. Y si no hay padres, los hermanos. Y si no hay hermanos, los sobrinos. Y así te vas. Así se va la línea. Ujú. Entonces, ahí heredan todos Digamos que por eso partes iguales. ese es un proceso directo, pues, Sí, 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 no hay por mucha controversia. a menos que desaparezca un hijo perdido por ahí de... Así es. Sí pasa, ahorita precisamente dentro del derecho sucesorio hay varias vertientes. Por ejemplo, yo tengo un juicio donde estoy impugnando un testamento. Ah, ok. Entonces, tengo juicios de esos, tengo juicios donde los tíos excluyen a los hijos y se quedan los tíos con la herencia del papá de mi cliente, por ejemplo. Entonces, una persona tiene un hijo fuera de una relación marital y los hermanos de esta persona excluyen al hijo. Porque no era oficial, pues. Ajá, pero sí tienen los apellidos. Entonces, los tíos se quedan con la herencia y ahí toca pedir. Es un juicio de petición de herencia. Una persona tiene de hasta 10 años para exigir sus derechos hereditarios. Entonces, ahí es un juicio diverso donde demandas a quien se quedó con esa parte de herencia que te correspondía. ¿Y tú a quién defiendes ahí? Al afectado. Al Jon Snow? Sí. ¿O a- o Sí, Ok, ok, al afectado. La ah, verdad, te podría decir que mi área de expertise, el derecho sucesorio, es lo que más llevo aquí en la ciudad. ok. Es como mi área más especializada, el derecho sucesorio. Oye, y cuál sería tu historia de terror en ese ámbito de lo familiar y lo... Porque va a ser un tema, ¿no? O sea, ya cuando estás peleando una herencia o cuando te la quieren quitar a ti, ya son temas medios, Escabrosos. sí, o sea, está canijo eso. Pues mira, en las controversias siempre los ánimos están, en el orden familiar, los ánimos siempre son los que interfieren para poder llegar a una solución, ¿no? Que por su voluntad quiere dejar sin nada a otra persona. Entonces, me ha tocado que me lleguen a amenazar por ser el abogado de la contraparte, en este caso la persona que reclama la herencia. Eh, Como manera de intimidación, pues, como de que te sí, salgas del caso, pues. así es, cuando los notificas, a veces sí llegan a los golpes, ese tipo de cosas. Procuro siempre estar lejos, que el actuario, que es la persona del juzgado que los notifica, haga su chamba. Pero sí me ha tocado, por ejemplo, en las controversias del orden familiar,
Era un juicio de convivencia. La madre no dejaba ver al padre a los niños. Yo representaba al padre y la madre era la demandada. Entonces se hace, O sea, él estaba demandando para poder ver a sus hijos. ajá, Ok. así es. Entonces se hace todo un show porque llegamos en los juicios pueden suceder un innumerable cantidad de acontecimientos que desvían la estrategia que tú tienes de un juicio como tal, ¿no? Entonces aquí para acreditar que ella estaba pidiendo demasiado dinero para la pensión, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a acreditar que ella también tenía percepciones económicas que entonces reducían la obligación del padre. Mandamos unos oficios a la empresa donde trabajaba y resulta que la encargada de recibir los oficios era ella. Entonces, Ah, no nos recibía. Dimos dos, tres vueltas, no nos recibía. Nos hizo la vida cansada, la verdad. Hasta que solicitamos que a través del juez informara a la empresa que si no recibía los documentos la iba a multar, ¿no? Entonces ahí tuvo un problema porque ya el asunto escaló, se fue con su jefe y estuvo a punto de perder el empleo. Entonces ahí empezó la fricción a subir de tono y en una audiencia que tuvimos por teléfono nos hacen unas amenazas, que ya saben la dirección del despacho, quién soy y demás, y que si seguimos con el juicio, pues nos van a afectar por ahí directamente, ¿no? Lo tomé muy normal, la verdad es que es muy común que estas amenazas estén a la orden del día en las cuestiones legales, entonces le resté importancia, pero llegada la audiencia, yo ya estaba en el juzgado y veo llegar a la señora y viene con dos sujetos mal encachados. Entonces ahí dije, ah, caray, como que ya no me cuadra esta parte. Se va a poner bueno esto. Llegan y se nos ponen a un lado y al final nada más pasaron ellos dos, la señora y mi cliente, que era el padre de los hijos, a audiencia con el juez. Entonces yo me quedo solo con los mal encachados, ¿no? Entonces se me quedan viendo y uno sale a hablar por teléfono. Entonces ahí sí sentí como que, caramba, algo va a pasar aquí, ¿no? Y la verdad es que en los juzgados Pero, no hay policías. justo te iba a decir eso. O sea, ¿ahí te sentías protegido o no? No, totalmente desprotegido. No hay policías. Está cabrón eso. Sí, me escabullí por ahí, me fui a otro juzgado hasta que se terminó, le mandé un mensaje a mi cliente y me avisas cuando termines para ir y ya, ¿no? Así, eso ha sido lo más peligroso que me ha sucedido. De ahí en fuera, pues quedan en eso, amenazas, pero sí es común. Sí, sí, pues que la gente ya cuando está en ese punto, que a lo mejor sabe que ya están perdiendo o que la estrategia que está haciendo el otro abogado pues está buena. Sí, sí, sí. No, no, no creo que sea una práctica que el abogado de ella diga, oye, pues mándale una amenacilla para que se asuste. Pues no lo descartaría. Que la verdad es que en el derecho todo se vale. Pues sí, sí es medio, es como una guerra media sucia, ¿no? Sí, y es una práctica constante, la verdad. Sí, ahorita todo el mundo conoce a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se siente poderoso. Sí, Entonces nunca falta quien dice, no sabes con quién te metes, sí, y el la primo de un clásica. amigo. Ujú. Entonces sí es común, pero por lo general se queda en eso, en amenazas nada más. ¿Sí te ha tocado como de algún conocido del gremio Fíjate que que chin, lo desaparecieron a tal abogado? cuando salimos de la universidad, éramos un grupo de estudiantes que íbamos más encaminados hacia el litigio. ¿No? Porque el derecho es amplísimo, entonces hay muchos sectores en los que puedes incursionar. Entonces, el litigio es un aspecto complejo porque tienes que desarrollar una estrategia, hacer un análisis integral de la situación, ver los pros y los contras. Entonces, no es tan común. Hay personas a las que se les da más un tema burocrático, estar en una oficina, ser un servidor público. Entonces, los que vamos más enfocados al litigio podría decir que somos más temerarios, Ajá. ¿no? Y había un amigo que es el clásico que sabe todo, ¿no? Era bien aventado, bien temerario, yo esto, yo el otro. Entonces empieza él, cuando salimos, hacíamos nuestras prácticas en un despacho. Entonces él empieza a agarrar clientes por fuera y toma un asunto familiar. No pagar pensión,
está considerado como un delito. Ya ahorita, ¿no? Sí, Eso sí, es sí. nuevo, no, antes no era así, ¿o sí? Pues siempre ha sido considerado un delito porque el proporcionar alimentos es de orden público e interés social. Ok. Entonces, no pagarlos, pues es privar de muchas cosas a unos menores. Entonces, está considerado un delito. Puedes interponer una denuncia en contra de ese deudor alimentario para que procedan en contra de él. Y esto hizo este chavo. Yo por lo general no lo hago porque hay muchas estrategias previas a llegar a esa instancia, que ya sería lo más elevado en la fricción del conflicto. Pero este sujeto se le ocurre hacerlo. Va, interpone, lleva a la señora a la fiscalía a interponer una denuncia por alimentos en contra del señor. Y saliendo de la fiscalía, llega una camioneta, lo agarra y se lo lleva. Esto lo supimos ya cuando él nos cuenta, pero lo que nos cuenta es saliendo, después de interponer la O sea, en cuanto denuncia, la puso. ajá, llega una camioneta, lo metieron a la camioneta y se lo llevaron. Obviamente le tapan la cara y demás, y lo llevan a un cerro, no sé dónde, le pegan Su una calentadita. golpiza y lo encueran. Y así lo dejan. Y le dicen que si le sigue moviendo al tema, pues ya no va a ser una calentada. Fue, fue la anécdota más curiosa que me tocó, porque a partir de eso, este, Y ahora este abogado ya no hace, se ya no. cambió a administración de empresas turísticas. Está mejor Sí, ya. ya sé. Ya no litigó, se dedicó a dar clases. Ah, mejor. Es un trabajo Sí, sí, peligroso, sí, sí me imagino. Tiene sus aristas. su parte peligrosa. Como todo, ¿no? También si te metes en asuntos peligrosos, pues también vas a ganar más lana a lo mejor. Como los que se dedican a defender a los narcos o empresarios que hacen dagas, pues también tienden a- Sí. Fíjate que ese tipo de delitos, el fraude, les llaman delitos de cuello blanco. ok. Los desfalcos a empresas y demás. Y eso sí me gusta, fíjate. Eso sí está entretenido. Ya temas de homicidio y ese tipo de cosas, la verdad es que no. No, no es lo mío tratar con ese tipo de delincuentes, por decirlo de alguna manera. Y pues lo corporativo, pues es donde hay más lana también, yo creo, ¿no? Sí, las empresas siempre tienen pues muchas puertas o muchos frentes que cubrir y siempre hay dinero. Oye, amigo, y en el tema inmobiliario, ¿cómo llegaste al mundo inmobiliario? Llego al sector inmobiliario a finales del 2020, cuando ya empieza a ser más estable mi profesión, me da la opción de poder buscar clientes, porque al inicio tomas los clientes que te llegan, ya Ujú. después cuando estás un poco más estable ya tienes Ya te esa puedes hacer más. Perdón, voy a agarrar más mi elitista. cafecito porque ya me dio frío aquí. Sí, ya Más selectivo, ¿no? vas seleccionando tus clientes, entonces es bien sabido en la sociedad que el sector inmobiliario es muy bien remunerado y es una de las mejores inversiones que puedes hacer, ¿no? Entonces, em, conozco al primo de un amigo que necesita ayuda con administración inmobiliaria en un fraccionamiento en Puerto Vallarta y ahí inició en el sector inmobiliario. Le ayudo con la administración inmobiliaria, es cuestiones de arrendamiento, Ujú. contratos, de las figuras del avalista, que es el obligado solidario de la persona que renta, y toda la estructura legal para que se vaya a buen puerto el arrendamiento de una casa, ¿no? En esos viajes de Guadalajara a Puerto Vallarta conozco una persona y en el trayecto, en el camino hacia Puerto Vallarta, yo empiezo a hablar de cuestiones familiares porque todavía estaba muy inmerso en la materia. Realmente tomo la oportunidad de hacer administración inmobiliaria porque económicamente me podía dar una cantidad mensual, ¿no? Y les empiezo a hablar de cuestiones de derecho y surge que el primo de un amigo de ella tiene una situación de divorcio, que si lo asesoraba, se llega a la asesoría, lo asesoro, sigue las indicaciones y le va muy bien. 6 meses posteriores a esa asesoría me llama esa persona que había asesorado de divorcio, porque la empresa para la que trabaja tiene una contingencia legal
respecto a un fraude inmobiliario. Ok. Me piden la asesoría, se hace a través de Zoom y ahí es donde ya entro de lleno al sector inmobiliario como tal, desde la perspectiva de un intermediario inmobiliario, que son o el agente inmobiliario o las agencias inmobiliarias. Lo que sucede aquí es un desarrollador vende en preventa un fraccionamiento. Esta preventa, este desarrollador consigue un crédito puente, que comúnmente en el sector inmobiliario es una práctica Muy constante. usual. Ujú. Y la manera de sacar adelante ese crédito puente o ese desarrollo inmobiliario es que las personas cuando les autorizan sus créditos, les emiten una carta, esa carta la llevan con el desarrollador manda un escrito al crédito puente para que se pueda liberar esa unidad privativa, Ujú. ¿no? Estas personas o estos clientes compran de contado y hacen un contrato de promesa de compraventa. Eso es en el 2020 y el término para la entrega del bien inmueble era en el 2021. Se llega en el 2021 y no cumple el desarrollador. Entonces los clientes van con la inmobiliaria a decir, es que tú me vendiste, ¿no? Tú me dijiste que esa era una buena opción y empieza la controversia legal de esa situación. Mi participación ahí es exponer el panorama legal, cuáles son las opciones y cuáles son las estrategias que ellos pueden seguir. No llegamos a un acuerdo porque los ánimos estaban muy encendidos. Las personas deciden contratar a alguien por su cuenta y actualmente esa controversia está vigente. No se resolvió. Ellos optaron por hacer una denuncia penal por fraude. Sin embargo, el acto es un acto de materia mercantil porque es una compraventa de un bien inmueble. Entonces debió de haber sido la vía civil la que intentaran ejercitar. No fue así, todavía no prospera la acción penal. Y bueno, pues las personas al final de cuentas pierden ese patrimonio en el que invirtieron. ¿Y el desarrollador qué es de él? El desarrollador está desaparecido, de hecho debe comisiones también. Está prófugo de la justicia. Y ahí, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Se le empiezan a juntar las demandas o qué? Sí, por ejemplo, las personas intentaron la acción penal, ¿no? Como fraude. Como a manera de, o sea, hacen pues demandas conjuntas, ¿cómo les Ajá, llaman a colectivas. colectivas? Ajá. Y no prosperan porque en efecto no es la vía adecuada. O sea, tiene que ser mercantil. Civil, Ah, civil. sí, la compraventa está regulada por el Código Civil. Ok. Entonces, en este caso debieron de haber utilizado su contrato donde se establecían las condiciones de la compraventa. ¿Para qué? Para exigir el cumplimiento de ese contrato. No se hace, se lleva a cabo la búsqueda de esta persona, pues la persona obviamente ya no está localizable, no se localizó. Posteriormente creo que todavía se vuelven a vender esas mismas unidades privativas porque las habían dejado en obra negra. Se vendieron como 300 casas y solamente esas 6 que se pagaron de contado no se finalizaron. En lugar de liberar el crédito puente, se queda con el dinero el desarrollador y Mm, pues porque se eran da. contados. Así es, No tenía que, o sea, no iba a tener la exigencia del banco así para es. liberar de ese fideicomiso, pues. Sí, eso acontece. Y ahí es donde yo incursiono ya en el sector inmobiliario plenamente, ¿no? Posterior a esa asesoría, la inmobiliaria me pide que les proporcione servicios de manera constante y me contratan. Y a la fecha todavía seguimos trabajando con ellos. Y físicamente no estás allá. No, por lo general reviso documentación, que es más el soporte, ¿no? Ellos van a comercializar un desarrollo, hay que revisar la documentación del desarrollador, el uso de suelo, los permisos, con qué se acredita la propiedad de ese desarrollo, si hay fideicomisos, si hay contratos de asociación en participación. Todo eso lo reviso yo, obviamente lo puedo hacer vía remota y se los mando a un área que ellos tienen allá designada, que es con la que yo trabajo de manera conjunta. Es para que la inmobiliaria no se ponga a comercializar un proyecto que traiga, Problemas, que traiga problemas, ¿no? sí. Pues ahí es donde entra
esta famosa norma 247, que es algo de lo que habíamos planeado. Sí, a eso quería llegar. A ver, platícanos acerca de esta norma, amigo. Claro, la norma 247 entra en vigor en septiembre del 22. La norma es implementada por Profeco. Estas normas son implementadas cuando las autoridades administrativas advierten que un sector de productos o servicios vulnera los derechos de un consumidor. En este caso, pues es bien sabido que Profeco atiende temas de publicidad engañosa, las condiciones de los contratos no te lo respetan, te dan productos que no son los mismos que en la publicidad, Ujú. todo ese tipo de cosas. Como en Temu, que me llegó mi cáliz, tamaño miniatura. Así es. Entonces, Profeco advierte esa cuestión, hace un plan de trabajo con ciertas asociaciones inmobiliarias para ver las áreas de oportunidad del sector inmobiliario. Obviamente siempre desde la perspectiva del consumidor final, que es quien adquiere el producto. Esta norma va enfocada a privilegiar al comprador final, que Ok. son las personas que adquieren bienes inmuebles únicamente destinados a casa habitación. Esto contempla viviendas, departamentos e incluso terrenos que estén destinados a casa habitación. Ok, para vivienda. No Así aplica es. en locales comerciales, consultorios. No, únicamente casa habitación. Ok. Entonces, la norma lo que hace es los puntos más relevantes son el tema contractual y el tema de la publicidad. Es una norma muy compleja. Actualmente todavía estamos en la implementación. Hay mucha informalidad, como te había comentado. Hay desarrolladores que no tienen su contrato de adhesión registrado en Profeco, que es una de las principales cuestiones de esta norma. La norma establece que todo aquel que intervenga en una transacción inmobiliaria que sea destinado a casa habitación, pero que esa sea su actividad preponderante, por ejemplo, un constructor, un desarrollador o un intermediario inmobiliario, deben de tener sus contratos registrados ante Profeco. Profeco abre una plataforma que se llama el Registro de Contratos de Adhesión en Línea, donde tú como desarrollador puedes hacer un usuario y una contraseña. Ahí subes toda tu documentación, si eres una persona jurídica, acta constitutiva, poderes, RFC, constancia de situación fiscal. Haces este usuario y a través de esa plataforma, Profeco tiene un padrón de contratos de adhesión. Los contratos pueden ser en dos sentidos. Tú puedes adherirte a un contrato de Profeco. Profeco tiene un patrón y te dice, para las compraventas de bienes inmuebles destinados a casa habitación, estos contratos que tengo aquí en la plataforma cumplen con todos los requisitos mínimos básicos que debe de tener un contrato de compraventa de casa habitación, que es promesa de compraventa, compraventa, compraventa de crédito hipotecario. Para que no sean contratos ventajosos o que estén. Así es, que no haya penas convencionales pequeñas para el desarrollador, Y elevadas para el altísimos para. cliente, las condiciones, los planos estructurales, toda la información que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, hay anexos, el aviso de privacidad, la carta de derechos, las garantías, ¿Y el registro es como empresa o como desarrollador o es por desarrollo? por desarrollo. Por ejemplo, si tú eres un constructor y tú tienes un contrato y todas tus casas son similares, o es lo mismo, tú puedes registrar un contrato de compraventa y eso utilizarlo en todas tus transacciones como tal. Habrá diferentes tipos de compraventa, que es la promesa, la preventa con enganche, muchas modalidades. Todas están contempladas en ese padrón. Tú puedes comprar un contrato de Profeco o si tú ya utilizas un contrato, puedes subirlo a la plataforma. Profeco te revisa ese contrato, que ese contrato cumpla con los lineamientos que ellos exigen y entonces te aprueba un registro. Tu contrato viene con una cadena digital, con un número de registro y viene obviamente con todos tus datos. ¿Y por qué actualmente no se
todavía no está esa práctica por todos los desarrolladores o todas las inmobiliarias. Pues es la informalidad en la que se vive. Recordemos que los usos y costumbres rigen también las prácticas, ¿no? Entonces, yo estoy del lado del intermediario inmobiliario, por ejemplo. Los contratos que celebramos con la inmobiliaria son de intermediación inmobiliaria. Lo que hace la norma es a mí darme la responsabilidad de tener certeza de lo que voy a comercializar cumple primero con la norma y luego con todo lo que la oferta comercial requiere. Tanto temas de publicidad, que lo que se publicita sea lo que se le entrega al cliente. La norma es muy compleja y abarca mucho. eh, Sin embargo, dentro de la práctica, los desarrolladores se muestran reticentes a firmar ese tipo de contratos. Como inmobiliaria, yo tengo la obligación de requerirle al desarrollador su contrato de adhesión con el registro de Profeco para que desarrolle ese desarrollo inmobiliario. Y muchas veces no los tienen. Nos toca hacer la chamba a nosotros de hacerles el registro, de conseguirles el contrato para poder empezar a comercializar. Entonces, como hay mucha informalidad y muchos inmobiliarios, muchos agentes inmobiliarios no lo llevan a la práctica, el desarrollador te dice, pero ¿por qué me das tanto a firmar? O sea, Ujú. ¿por qué tantos requisitos si Juan Pérez no me pide nada? No me pidió mi logo para hacer una lona. Ajá. Sí, esa es pues, la principal muestra de reticencia por parte del desarrollador. Pues que a manera de generar una seguridad en este gremio en el que estamos, pues creo que son cuestiones importantes que tenemos que revisar tanto como desarrolladores, como constructores o como inmobiliarias, ¿no? También Sí, las inmobiliarias también se meten en unas broncotas de que a veces ellos ni culpa tienen, ¿no? O sea, andan comercializando un proyecto que a lo mejor no tiene ni pies ni cabeza, pero pues ellos están vendiendo, ¿no? Y a lo mejor sí, vendieron ya 100 unidades y sí, y pum, se pela. el desarrollador ya ni existe, ya se peló con toda la lana y pues se queman ellos. Pues es que sí, sí es responsabilidad de él, Pues es ¿no? una responsabilidad compartida, ¿no? Así es, y eso es algo de lo que prevé la norma, de que tú tengas certeza de que lo que vas a vender tenga Está regulado. Ujú. un sustento legal y que esté en base a la regulación que marca la norma como tal. Porque hablando de publicidad engañosa, por ejemplo, se me viene a la mente un ejemplo. Yo he visto que has subido tú, y me voy a ir enfocado a ti, por ejemplo, que subes unos videos como en 3D de las casas, Ujú. ¿no? Hay dos coches, está amueblado, o sea, es una, ¿cómo le llaman? Casa muestra, Casa muestra, casa sí. prototipo. Entonces, la norma te dice que tú tienes la obligación de poner una leyenda que diga que tanto los vehículos como todo el mobiliario que aparece en la casa no forman No están parte del incluidos. precio. Si no lo haces, estás obligado a respetárselo al cliente, Ok. porque eso genera el deseo de adquirir del consumidor. Para cuando salga este capítulo ya tenemos que tener todas las leyendas ahí. Sí, es parte importante, habla de la publicidad engañosa en este caso. Sí. Entonces, O hay, un render también, quitando el tema de muebles y el tema de que a veces es más sentido común, ¿no? ajá, claro, Pero a veces un render que ves en una preventa, por ejemplo, y ya cuando ves la casa terminada dices, ah, cabrón, si era no se esta, no parece. se parece en nada, ¿no? Sí, son las áreas de oportunidad que tiene la norma también, porque, por ejemplo, muchas veces hacen la oferta de Friends and Family, Ujú. que les dicen que es un costo preferencial cuando están arrancando, que es para capitalizar, entonces realmente no tienen nada, no tienen nada, o hay unas que les llaman cartas de oferta. Me tocó ver y este es un tema chusco que me da mucha risa, porque tengo un cliente que es inversor. Entonces, seguido me llama para revisar sus inversiones y me dice que firmó un contrato, un departamento. Este contrato me lo hace llegar y cuando yo lo reviso, no es un contrato, es una carta de oferta. Obviamente en esta modalidad de Friends and Family, que es un costo preferencial, que por temas fiscales aparece un costo en la propuesta, pero por fuera tienes que cubrir otra cantidad. Eh, entonces, este cliente con esa carta de oferta da como 600,000 pesos, ¿no? La carta de oferta decía que esa oferta
era sobre un desarrollo que actualmente no existía, que iba a estar ubicado en tal lote, en tal avenida, pero que podría ser modificado. Que su unidad privativa iba a ser en el piso 5 en el departamento 132, pero podía variar. O sea, podía no ser esa unidad. Porque como todavía no había nada, Será todo un misterio. Puede ser, era, pero no puede ser, sí, pero sí, tal sí. vez. Entonces, cuando yo lo reviso, le digo, no, es que no puedes invertir en esto. O sea, esto para empezar no es un contrato, es una carta de oferta. Y te dice que puede ser, porque decía también, se va a llamar Desarrollo Siempre Viva, O, o puede ser que no, puede cambiar. Y decía también que esa era una carta oferta, pero que después el cliente tendría que firmar los contratos que el desarrollador le presente, pero que no sabía qué contratos eran, pero que iban a cumplir con las regulaciones que marca Profeco. o sea, todo. Muy general, muy genérico. Entonces, esa parte o esa, pues, inocencia de las personas a confiar en algo que no, de lo que no tienen certeza, y es donde entra pues el área legal, ¿no? A dar ese Sí. soporte. Es que una cosa es que que compres en esa etapa, que sí efectivamente es la etapa más de mejor, donde puedes encontrar el mejor costo para comprar. O sea, Sí. si eres un inversionista, que esos son los inversionistas, pues los valientes, ¿no? Porque también saben que su rentabilidad va a ser más alta. Ujú. Que no está mal que inviertas en esa etapa, porque sí efectivamente tu rentabilidad va a ser muy buena, nada más fíjate bien con quién vas a invertir, ¿no? Asesórate. No con cualquiera puedes llegar a aventarte eso. Si es un desarrollador o una constructora que a lo mejor no tiene tanto historial, pues a lo mejor espérate, ¿no? O Sí. sea, si te gusta la ubicación, te gusta el depa, pues espérate a que ya esté más avanzado, pues que tengas un poquito más certeza. Vas a comprar más caro, pero tu seguridad va Vale. incrementando, ¿no? Entonces, pero bueno, son esos los variables, pero para cuando tú llevas a iniciar una preventa de ese tipo, ya tienes un proyecto definido. Sí. Ya sabes cuántos pisos. ¿Qué tal si compras en el quinto piso y qué crees? Nomás fue de 4 niveles. Ya tienes un proyecto definido, ya tienes un departamento tipo, ya tienes de qué medida va a ser cada departamento. O sea, no puedes vender así tan. Creo que a lo mejor es otro tipo de inversión, ¿no? A lo mejor te Sí. vas a meter a un capital semilla que es distinto. Sí, hacia allá iba en el sentido de tu pregunta. Por ejemplo, la norma te exige que tengas eso, el proyecto ejecutivo, que tengas los planos, que tengas la maqueta, todo te lo exige. Sí, ¿Por qué? Porque trata de mitigar este efecto negativo donde el desarrollador tiene toda la información y pues al comprador final le llega solamente una parte, ¿no? Le dan la información que quiere. La norma lo que hace es equilibrar la balanza para que haya primero más formalidad en el sector inmobiliario, que considero que es un área de oportunidad para que se cimente más, a pesar de que ya es una de las industrias más fuertes del país, el desarrollo inmobiliario, para que adquiera pues esa formalidad que necesita, ¿no? Para que cuando tú te acerques con un desarrollador, con un asesor inmobiliario, tengas la certeza de que es una empresa constituida, de que es una empresa seria, de que está a la vanguardia respecto a las cuestiones legales novedosas, de que lo que te venden sea lo que vas a recibir. En ese sentido es lo que trata de proteger la norma. Primero, que los desarrolladores formalicen sus contratos para que no haya cláusulas abusivas, para que la información que dan ahí sea la correcta. Y luego el tema de la publicidad, que la publicidad que tú llevas a cabo o sea, congruente con. sea congruente con lo que recibe el cliente, porque incluso en ese sentido sí es un poco severa la norma, decir, si esto le prometiste, esto le tienes que cumplir. Si no pusiste esa leyenda de que es con fines mercadotécnicos, de que el mobiliario, de que el vehículo, de que los arbustos son con la finalidad de promoción nada más y que no van incluidos, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde inicia, ahí es donde empieza a torcerse el deseo del cliente, ¿no? Mi deseo fue porque yo vi que tenía 3 arbustos afuera y a mí me gustan esos arbustos. Sí, claro. Y me lo da y no tiene arbustos. Es más, no tiene ni pasto. Entonces, tú tienes esa Está complicado. responsabilidad como desarrollador de cumplir lo que prometes y de que también tengas,
de que seas cauto en tu publicidad, ¿no? De que vayas con pies de plomo, que no por querer vender, que muchas veces eso pasa, prometes el cielo y las estrellas y al final de cuentas De no la nada. cumples. Fíjate que yo tuve la experiencia de trabajar con una desarrolladora. Pues en el tema de las desarrolladoras de la vieja escuela, hablando de estas desarrolladoras grandes que hacen casas a lo canijo y más en el tema horizontal, ¿no? Ujú. Fraccionamientos de 500, 700 casas, pues obviamente la calidad, tú sabes que en ese formato de vivienda, pues no es, la realidad es que no es la mejor, pues, o sea, construyen en serie, Sí, pues, tienen materiales que no son de tan buena calidad, pues obviamente buscando sacar el mayor provecho posible. sacar mayor costo, ¿no? Entonces, mayor rentabilidad al proyecto, pero muchas veces, pues no de buena forma. Claro, Entonces, lo que ellos tienen sus casas muestra. Entonces, la gente llegaba, veía la casa muestra y decía, pues esto es sí, lo que espero, ¿no? Pero ya, obviamente las casas muestras las hacían perfectas, ¿no? El yeso, el mejor, buena calidad. sí, sí, a plomo y escuadra. Y a la hora de ya en la práctica, pues en el desarrollo de las viviendas, que era todo en friega, pues obviamente pues, procesos muy violentados, calidades muy defectuosas. Sí, Y pues obviamente la gente tenía la casa muestra aquí y la casa real aquí, a una calle de diferencia. Pues ya no sé, es que no. O sea, necesitas darme esto que me claro. prometiste, ¿no? Y el piso ni se parece. O sea, también hay gente muy especial, ¿no? Que sacaba cosas así que hasta con lamparita checaban los muros y que se viera muy parejito y los tonos, y este tono no se parece a este. Pero bueno, lo que llegaron a la conclusión es de que las casas muestras, pues las hacían, pues también ¿Del mismo material? ya no tan perfectas, pues, ¿sí me explico? Claro. Para tener ese recurso de decir, ah, bueno, pues mira, este piso también está, También entra. también está así, o sea, pues está así, pero tú lo viste antes y también, a lo mejor no lo viste bien, ¿no? Sí, Entonces, sí es este tema de estas pues, regulaciones o estas normas, yo creo que sí ayudan mucho al cliente final y también pues hacen entrar en conciencia a los desarrolladores a hacer las bien. cosas bien, ¿no? Y que no haya tanto tema de fraudes y tantos cuates que agarran lana y se pelan o tienen desarrollos ahí abandonados, porque pues al final todo eso pues, daña El la sector. confianza de la gente y afecta a los otros desarrolladores. La cosa es cuándo va a ser ya una norma, Uniforme. pues más bien, pues que la tengas que tener sí o sí, Es ¿no? obligatoria desde septiembre del 22. Desde septiembre del 22 ya es obligatorio. Sí. Ok. Digo, la entrada en vigor ha sido de manera gradual porque es un sector que presenta muchas complejidades, ¿no? Por ejemplo, los tipos de desarrollos, cuando es una preventa, no tienes todo bien estructurado y la norma te dice, no, tienes que tenerlo todo en orden. Entonces, tienes sus áreas de oportunidad. Sin embargo, es obligatoria desde septiembre del 2022 para todo aquel que se dedique a desarrollar, construir o comercializar bienes inmuebles destinados a casa habitación. Y quién es el organismo encargado de validar que se esté haciendo? Que es Profeco. Profeco. Profeco es el encargado de la norma. Así es, ante una controversia, es Profeco quien dirime esa controversia. Por ejemplo, se me ocurre que yo tengo una controversia con un desarrollador respecto a una casa que en la publicidad era una y me da otra, ¿no? Tengo que ir a Profeco a poner mi queja y entonces vienen las visitas de verificación. Las visitas de verificación, Profeco te hace una auditoría, por decirlo de alguna manera, y primero lo que te va a pedir es tu contrato de adhesión como desarrollador. Si no tienes tu contrato de adhesión, pues te van a poner sellos o te pueden clausurar parcialmente, pero de que te ponen sellos, te ponen sellos. De ahí, pues entrarás a un procedimiento administrativo que siempre termina en una sanción económica, que te van a poner una multa por infracciones a la ley. Las multas pueden ir de los 10, 180, 300,000 pesos. Es variable dependiendo tu infracción. Entonces, esas visitas de verificación son las que hace Profeco, donde te auditan y ellos se cercioran de que en efecto cumplas con la norma. Que tengas un aviso de privacidad, que tu página tenga el aviso de privacidad,
que cumplas con todos los lineamientos que marca la norma. Ese registro, ¿qué tanto tiempo tarda en generarse? Es rápido, ¿Es un proceso sencillo? sí, totalmente. Así es. Lo puede hacer cualquier persona. No es necesario que contrates a un abogado. De preferencia sí, contrátenlo. Eh, pero lo pueden hacer ustedes mismos. Es en la página de Profeco. Vas a el registro de contratos de adhesión en línea. Ahí vienen los pasos a seguir para que hagas tu usuario, tu contraseña. Y luego viene la parte donde tienes que subir tu documentación. Ya una vez que tienes toda tu documentación, ya la misma página te permite llegar a la parte del registro como tal, en este caso. Puedes hacerlo de dos maneras. Puedes revisar el padrón de contratos que tiene Profeco, que ese nada más lo compras y ya lo puedes utilizar. Nada más una particularidad es que no lo puedes modificar, no puedes variar ese contrato. O sea, ya el que registraste es con el que te tienes que ir Así es. todo el desarrollo. Sí, por ejemplo, nos pasa mucho en el tema de la intermediación inmobiliaria que los esquemas de comisión son variables. Ok. Entonces, no podemos insertar una cláusula en nuestro contrato. No lo podemos modificar. Sin embargo, hay cláusulas que te dan o te dejan la puerta abierta y puedes ahí insertar ese tipo de cosas. Para eso ya necesitan a un abogado que analice su contrato, que vea dónde pueden insertar ese tipo de eventualidades. Y viene un apartado en el que utilizamos nosotros que dice instrucciones adicionales del cliente. Así lo deja genérico. Entonces ahí podemos empezar a estructurar todas estas cosas que no están contempladas en todo nuestro contrato, que pueden variar de desarrollador a desarrollador. Eso dentro de la parte del agente inmobiliario. Ya del desarrollador, pues no es tan complicado porque tú te dedicas a desarrollar, este es mi contrato, esta es la oferta, así se vende, así se paga y listo. Entonces no tendrías que variar. En el tema del asesor inmobiliario sí, porque los esquemas de comisión son diferentes. Sí, cada inmobiliaria tiene su propio esquema. Entonces, la relación es entre la inmobiliaria y el desarrollador. Así es. Es esa intermediación la que hacen ustedes. Sí, sí, porque sirven de vínculo entre la oferta y la demanda. Entonces, por eso nos vincula a que lo que nosotros comercializamos ya tenga un sustento y que cumpla con la norma primero. De ahí ya revisarán las cuestiones legales del departamento de la inmobiliaria y si no lo tienen, pues debe de tener uno que revise la documentación del desarrollador. El uso de suelo, por ejemplo, se me viene a la mente una situación que nos ocurrió. Era un inversor extranjero, era un francés, y traía su equipo legal. Entonces era un predio totalmente. Iba a comenzar a desarrollar la preventa, ya tenía su maqueta, tenía su proyecto ejecutivo y me mandan los documentos a revisión. Entonces, cuando me mandan los documentos a revisión, yo advierto que lo que tiene es un contrato de compraventa privado. De ahí no tiene nada más, ¿no? Entonces, ese contrato de compraventa todavía no se formalizaba en escritura pública, porque todavía no se le pagaba al dueño principal, ¿no? Por Ok, ejemplo, el francés, le vamos a decir, le compra a Juan Pérez, pero eso es un contrato de compraventa en pagos. Hasta que finalice el último pago, se le va a poder transmitir la propiedad total al francés. Entonces, cuando pasa esto, son contratos de compraventa con reserva de dominio. ujú, Y lo que tienes que hacer es inscribirlo así en el registro público, para que cuando termines de pagar se levante ese gravamen, ¿no? Entonces, el francés traía un contrato privado, en hojas blancas, ¿no? Y estaba aferrado de que su abogado le decía que con ese documento él podía desarrollar, él podía vender. Entonces entramos ahí en una controversia hasta que nos juntamos las partes, el francés, los de la inmobiliaria, yo como asesor de la inmobiliaria y el francés con su abogado. Entonces le decía, es que esto no es un no te documento sirve. con el cual tú acredites la propiedad, porque ya querían comenzar la preventa y entonces decían, es que cómo yo quiero capitalizarme para pagarle a este sujeto que me está vendiendo el predio. Le decía, es que no lo puedes vender tú. Si lo quieres vender, que figure quién es el dueño actual. Tú no podrás Ujú. recibir dinero. Y esa era la controversia, que él quería capitalizarse para poder pagar el predio. Entonces era una controversia muy absurda,
realmente. Pero más Y bien mal asesorado por su abogado. así es, que decía que ese contrato sí le servía. Entonces, ese tipo de cosas pasa mucho, ¿no? Las personas se avientan a desarrollar porque pues creen que tienen dinero en algunas ocasiones, en otras no, porque hay modelos de negocio que te permiten hacer ese tipo de cosas. Entonces, son mal asesorados y pues de ahí vienen los fraudes, ¿no? Para empezar, ni siquiera tenían el aviso de factibilidad, del uso de suelo, no tenían eso, donde primero, con esa base ya podrás determinar si realmente ese predio Sí, tiene tiene vocación. Ujú. para hacer ese proyecto de casa habitación. Entonces, eso es el día a día en el sector inmobiliario, ¿Eso fue en Vallarta? en Bahía de Banderas. Y justo eso te iba a preguntar, porque ahorita el desarrollo está creciendo cañón pues en Vallarta. Toda esa zona, Bucerías, este, Nuevo Vallarta. Y no sé si por el hecho de ser digo, que es ya se ha convertido Vallarta en una pequeña ciudad, Ujú. pero todavía no hay tanta formalidad y los terrenos muchos son ejidales y no sé, o sea, entra muchos temas complejos y también los compradores, muchos compradores son extranjeros. Sí, Entonces, todo ese orden, pues es una buena oportunidad ahí para los abogados. para los abogados, para meterse ahí Sí, a la verdad ordenar. es que yo insisto en que es la informalidad lo que da pie a que la práctica inmobiliaria no sea un negocio que vaya de manera uniforme, ¿no? De que hay muchos que se avientan a querer desarrollar sin las bases necesarias, que las bases es esto, ¿no? Una estructura legal, tú como empresa o como persona física, cumplir con las normas para no tener complicaciones. Y eso también da pie a que los asesores inmobiliarios estén actualizados y sepan que tienen que cumplir con esta norma para que ellos mismos dentro de la práctica cotidiana orillen al desarrollador a formalizar la práctica. Porque para el desarrollador en Puerto Vallarta y Nayarit, la verdad es que hay muchas controversias inmobiliarias de que, no sé, se me ocurre una de que el dueño de la constructora se enferma y los hijos agarran dinero de las ventas y no construyen. Siempre no se muere, se recupera y llega y con Y un ya problemón. se quería ver muerto mejor. Llega y pues con el problema de que se hicieron las ventas, no hay capital para finalizar el proyecto, ya se te llega el término para la entrega de tu contrato y no lo vas a terminar. Entonces ahí es cuando se empieza a complicar, revisas tú los contratos, no son contratos registrados, son formatos que las constructoras utilizan comúnmente. Habrá contratos muy bien elaborados, hay otros contratos que no están bien elaborados y te va a costar a ti como abogado ejercer tu derecho o exigir el cumplimiento de ese contrato. Es, es un gran tema eso. Sí, es complicado y la verdad es que la norma sí cierra la puerta a ese tipo de informalidad. Sí, sí, Nada te más ayuda a estar que más dentro de organizado. la práctica no se lleva a cabo. Hay demasiadas personas que quieren incursionar en las inmobiliarias y eso hace una competencia desleal para aquellas inmobiliarias que están bien constituidas, que llevan una práctica profesional en forma y los nuevos asesores inmobiliarios con tal de vender o de captar mercado, te dan todas las facilidades del mundo, Ujú. ¿no? A diferencia de que tú como desarrollador vas con una inmobiliaria bien constituida, que está regulada, que está actualizada, te van a pedir una serie de documentos, requisitos, obviamente, y adicional a eso la publicidad que vas a utilizar, ¿no? Porque también es parte de ese soporte que tú das como asesor inmobiliario, decir, a ver, esta publicidad no concuerda con lo que tú vas a vender o el producto final. No es lo mismo. Entonces, podemos incurrir en infracciones a la ley, puede ocasionarnos un perjuicio, mejor adáptalo. Esa parte es también parte del asesor inmobiliario. Sí. Pero mira, creo que al final, como desarrollador inmobiliario, porque también hay un montón de desarrolladores inmobiliarios que vienen surgiendo y que dicen, yo me voy a hacer tal proyecto y no sé qué. Entonces, utilizar ese tipo de normas, ese tipo de regulaciones como un valor agregado a tu proyecto, ¿no? Digo, si Claro, tú sí vas a hacer las cosas bien, no le tienes miedo a
a ningún contrato, a ningún, o sea, pues vas a cumplir. Entonces, utilizar eso, pues para generar valor con tus clientes, ¿no? Y decir, no te preocupes, vas a invertir aquí, pero mira, tenemos este contrato que está, adherido Registrado. en Profeco y estás protegido y genera esa protección en el comprador, en el inversionista, que ahorita está lastimado por el montón de fraudes Sí, que ha habido. Digo, en el sector inmobiliario y pero en otros, al final el rubros. inversionista como persona eh, es el que está afectado, pues. Sí. Y ese es el que necesitamos nosotros los desarrolladores, ¿no? Digo, se requieren de clientes finales y todo, pero el inversionista es importante para nosotros. Entonces, eh, sí, cayó el de las apuestas y cayó el de las comisiones El el que de te la daba pirámide y el de los rendimientos. rendimientos por combustóleo y el de que dices, pues obviamente los inversionistas se empiezan a asustar. Afortunadamente los bienes inmuebles pues, sigue siendo algo fuerte, ¿no? Y Sí, algo que te genera certeza y todo, pero también ahí pues ha fraude. habido fraudes importantes, entonces pues que la gente investigue, se eduque, se acerque Con los con abogados, por favor. asesores exactamente que les puedan ayudar a hacer una buena intermediación a la hora de comprar. Lo malo es que a veces no queremos gastar, ¿no? O sea, no queremos gastar. Diste en el punto medular. La gente le gustan las contingencias. No, nada de manera preventiva. Todo contingente. Y ese es el problema. Al final de cuentas terminas gastando más porque yo por una asesoría te voy a cobrar un costo bajo porque no me representa un despliegue técnico amplio. Pero cuando ya tienes una contingencia, tienes un problema, mis honorarios van a aumentar, ¿no? Porque hay que hacer un análisis integral, hay que revisar documentos, hay que preparar una estrategia. Todo eso es un despliegue técnico que a mí me representa tiempo y el tiempo se traduce en dinero. Entonces, si la gente hiciera de manera preventiva sus inversiones, Pues, pura compra segura. así es. Y aún así, fíjate, yo tengo una experiencia, como comprador. Yo le compré a una desarrolladora en el Bajío, muy Ujú, cerca del Estadio Akron. Eh, y cuando me cayó la oferta, porque era, pues, era una oportunidad, era una compra de oportunidad, último terreno, a tanto precio, que estaba muy, muy, muy bueno, porque urgía. Y dije, ok, pero no me fui solo, me llevé a mi abogado. A ver, investigame todo, checamos documentación, todo bien, ¿eh? O sí, sea, no tenía un gravamen, no. Lo único que no tenía, era. eh, régimen de condominio. ok, Eso era lo que faltaba, que nos dieron la documentación de que estaban en en trámite. el proceso, ¿no? Checamos la información, vimos al dueño que era el mismo que estaba desarrollando, el dueño de la empresa, se sentó con nosotros y ya como última el abogado dijo, ¿sabes qué? Está bien, ya todo está revisado, todo está correcto, fírmanos un pagaré nada más, que es para garantizar que me vas a entregar en el tiempo porque creo que nos pedían 6 meses para entregarlos. Ok, Órale, y lo firmó, el pagaré por el 100% del valor del terreno, ¿no? Entonces, firmó todo. Ya nos fuimos, eso fue en el 2018. Estamos en 2024. Aún no tengo, no puedo usar mi terreno. Está en, traen ellos un proceso de la licencia, ese iba a ser vertical, tenían licencia para vertical y al final fue cuando empezaron a quitar, bueno, a prohibir que se desarrollara ahí en el Bajío por el tema del agua y todo eso. Les quitaron la licencia, pero les dieron oportunidad de hacerlo horizontal. Entonces lo convirtió en horizontal, pero esta empresa demandó a Obras Públicas para que le pagara los sótanos que ya tenía hechos. Entonces, ok, sí, pero pues tú me diste licencia. Yo por eso empecé a chambear. claro. Entonces, ahora me pagas la inversión que eran 17 millones de. Entonces, en ese conflicto, pues, Obras Públicas les quita la licencia, también del horizontal. Entonces, tú quítame la demanda y yo te entrego tu licencia. Entonces, se metieron en ese conflicto que hasta ahorita No se soluciona. no se ha resuelto. Y pues, puedo ejecutar Pagaré. mi pagaré y de todas formas pelear mi contrato, ¿no? Con las penas convencionales que tiene, pero pues, si me regresan lo del pagaré,
no me conviene, ¿sí me explico? Sí, Porque pues ya el valor del terreno está más triplicado. elevado. Entonces, pues tengo que esperar. Entonces, aún así, fíjate, aún así con conocimientos del desarrollo, con abogados que te amparen, con documentación firmada, tienes ciertos riesgos, ¿no? O sea, nunca Claro, estás exento. como toda Este, inversión, ¿no? Incluso con un desarrollador que no es mal desarrollador, esos desarrolladores tienen un montón de proyectos importantes y buenos. Simplemente es un proyecto que pues estaba comprometido, pues, ¿no? O sea, no tenía Sí, claro. conflicto. También por eso yo creo que fue el costo de oportunidad, ¿no? Que te vas también a ese tipo de riesgos. Y bueno, pues al final es tiempo y hay que darle su tiempo y va a salir y todo bien. Y si no, pues ya tendré que ejecutar Así por lo es. menos recuperar mi lana. Pero entonces sí es una oportunidad. ¿Cuál es la visión de Alfredo? Para dónde vas? ¿Qué es lo que te gustaría hacer o consolidarte? Pues primero que nada el crecimiento, ¿no? Crecimiento en el despacho. Eh, Me está gustando el sector inmobiliario. En la práctica profesional es gratificante, es bien remunerada también. Actualmente en la oficina trabajan dos abogados conmigo, somos tres. Llevamos cuestiones del orden civil, un poco de mercantil a través de recuperación de deuda con títulos de crédito como el pagaré y el tema inmobiliario, pero quiero incursionar en el tema corporativo, ¿no? Ya de lleno con las empresas. Ese es el futuro. Esa es la tirada. Hacia allá vamos, así es. Va a estar, ¿Aquí en Guadalajara o te gustó Vallarta para poner una oficina allá? pues estoy en eso ya, por tratar de abrir Vallarta y pues expandirnos. Tengo, tengo juicios en Los Cabos también, Ok. en Ciudad de México, aquí en Tequila, en Puerto Vallarta, en Nayarit también. Con Entonces, el desmadrito que hubo ahora de las notarías de ahí ¿qué fue? ¿Bahía de Banderas? Es sí, es un rollo todo eso. todo un tema. Pero mira, entre más complejo se pone, más oportunidad hay para los Pues sí, abogados, ¿no? sí, De son áreas de poder, oportunidad. así es. Muy bien, amigo, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta visita. Me dio gusto tenerte por aquí. Muy nutritivo. Esta parte dentro del desarrollo inmobiliario es sumamente importante que la tengamos todos los que nos queremos dedicar a esto bien afinadita, Así bien es. cincho pues para evitar temas de conflictos en el futuro y pues poder dar garantías y certeza a las personas que confían en ti, ¿no? Claro. Pues un privilegio para mí. Te agradezco la oportunidad y pues nada, reconocerte el trabajo que haces porque vemos en la actualidad que el podcast es un boom y muy pocos ofrecen contenido de valor, ¿no? Que es lo que tú haces. La verdad te felicito. Muchas gracias, amigo. Gracias por la oportunidad nuevamente y pues estoy para lo que se necesite. Si alguien de tu audiencia necesita algo, con toda Sí, confianza. pues platícanos dónde te pueden buscar, dónde te encuentran. ¿En redes sociales estás? En redes sociales, pero son personales. Ok, He tenido la fortuna de que la recomendación ha sido mi principal medio para captar clientes, ok. pero mi oficina está en Chapalita, en la calle San Uriel, número 275. Ahí me pueden encontrar de 9 a 7 de la noche. Bueno, igual podemos compartir algún correo, Sí, claro, por sí, supuesto. ahorita Datos de contacto. para que aparezcan los datos de contacto en el podcast. Y pues esperamos más adelante tenerte por aquí otra vez, amigo. Claro que sí. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes por haber visto este capítulo. Nos vemos pronto. Recuerden suscribirse, picarle a la campanita, darle me gusta, sus comentarios, casos que hayan tenido en aspectos legales dentro del desarrollo y podemos ahí interactuar en las redes sociales. Les agradezco mucho y recuerden que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Hasta luego.